Tengo el honor de estar en comunicación con el señor expresidente de la República del Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado. Presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Encantado, encantado de hablar con usted sobre mi país. ¿Qué nos puede decir de esta elección atípica que se está presentando en Ecuador, donde hay 16 ecuatorianos que quieren llegar a la presidencia de la República? Quisiera primero explicar por qué hay tantos candidatos. Por una ley que expidió el dictador Correa, en la cual se establece el financiamiento gratuito de la publicidad en los medios de comunicación a los candidatos presidenciales. Este aliciente lleva a cualquier hijo de vecino a postularse, porque tiene pagado el 80, el 70% del costo de la campaña electoral por el Estado. Esta ley existe en otros países, pero con una cláusula adicional, que el candidato que no tenga un mínimo de votos, 3, 4, 5%, tiene que devolver al Estado ese dinero porque se candidatizó sin tener ningún respaldo popular. Esa disposición no existe en la ley ecuatoriana. Bueno, ahí está la causa. Pienso que si se elimina esa ley, en la próxima elección habrá 4, 5, 6 candidatos, como ha sido tradicionalmente en el país. O sea, no es una cuestión ciudadana o patriótica, sino más bien un negocio, un emprendimiento ser candidato en su país. Tan negocio que aquellos que tienen un partido político registrado lo alquilan a alguien con mucho dinero que quiere ser candidato. Era el caso del millonario Noboa y es el caso de 2 o 3 de los candidatos que en este momento se encuentran inscritos. De manera que con aquella reforma legal Correa creó un negocio ilícito, ¿no?, para la corrupción que es tan extendida en el Ecuador. O sea, una candidatura puede ser una excusa para lavados de activos. También, ¿no? También, ¿no? Pero fundamentalmente es, bien, yo aprovecho este cuarto de hora pagado por el Estado para hacerme conocer. Y en el futuro, a lo mejor puedo pescar una candidatura a alcalde, una candidatura a diputado o alguna otra dignidad, quizá una propuesta para un ministerio del próximo gobierno. Es un aliciente perverso, perverso. Yo entrevisto a expresidentes de la República del Ecuador, como usted, y me sorprende el nivel intelectual. Lamentablemente, hoy uno escucha los debates y hay mucha chatura intelectual, pocas propuestas. ¿A qué se debe este deterioro de las clases políticas? Porque en su época los políticos ecuatorianos tenían una preparación intelectual superior a la de hoy. ¿O me equivoco en mi apreciación, presidente? No, no se equivoca usted para nada. Acierta totalmente. En el Ecuador y creo que también en otros países de América Latina se ha producido una caída vertical de la calidad de la clase política. Mejor, ha desaparecido la clase política y con eso los partidos. Y los partidos políticos y los líderes profesionales, con todos sus defectos, debilidades y equivocaciones, son una institución indispensable en una democracia. Yo suelo parafrasear al estadista inglés Winston Churchill y decir que el partido político es la peor forma de organización de la participación política, con excepción de todas las demás. La ciencia política, el derecho constitucional, no ha inventado algo mejor que el partido político. Lo acaba de demostrar la más vieja democracia del mundo, los Estados Unidos. Son los políticos republicanos de principios democráticos y son los políticos demócratas los que le han permitido a los Estados Unidos
salvarse de la cuasi dictadura de Trump, cosa que no pudo hacer Venezuela, ni Nicaragua, ni Bolivia, y Ecuador, con suerte, gracias a que Moreno cambió de opinión. De manera que hoy la política ecuatoriana tiene un nivel deplorable, con alguna excepción. Hay excepciones, pero en general, nada que ver con la criticada partidocracia. Al punto que hay articulistas de prensa que dicen que añoran a la partidocracia. Esto es a los partidos políticos y a la clase política que había en el Ecuador y que usted acaba de mencionar. ¿Por qué lo considera dictador al presidente Rafael Correa? ¿Perdón? ¿Por qué usted lo considera dictador al presidente Rafael Correa? Bueno, porque él convocó a una consulta popular para reunir a una asamblea constituyente violando la Constitución. Ese no era el procedimiento establecido en la Carta Política vigente, en el que se señalaba que el Congreso Nacional podía reformar una Constitución. Podía convocarse a consulta popular, de acuerdo a la Carta Política del año 98, pero para asuntos que no fueran reformas constitucionales. Y después de eso, bueno, hacer el listado de todos los atropellos que cometió para imponer esa decisión, ¿no? Sobornando al Tribunal Supremo Electoral, cercándolo con turbas al estilo Trump y además simplemente desconociendo las resoluciones del Congreso Nacional, ¿no? Bueno, luego vino una concentración del poder de manera absoluta en el presidente de la República, con lo cual apareció un elemento esencial de la democracia, desapareció el control de la justicia, la restricción de las libertades, la cooptación de todos los organismos de control. En realidad, el Ecuador tuvo una autocracia de 10 años. Pero como el fenómeno venezolano era el que llamaba la atención, nadie pudo soltar los ojos en América Latina en el caso ecuatoriano. Además, porque Correa se rodeaba de una aura de intelectualidad, ¿no? Había estudiado en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y los latinoamericanos creían que alguien que conoció esas democracias no podía en el Ecuador proponer una dictadura. Pero si usted compara Correa con Ortega, o con Chávez, o con Maduro, hay diferencias, ¿no? Incluso físicas, ¿no? Pero políticamente son lo mismo, son lo que yo he llamado en un libro que pronto aparecerá, las dictaduras del siglo XXI. ¿Se puede decir que hoy reemplazó la capacidad del político, como los que había en su época, por el carisma? Porque hoy se ve muchos políticos carismáticos, pero quizás no tienen el sustento intelectual, ideológico, como lo que tenían los políticos en el pasado. Bueno, el Ecuador es una sociedad con una fuerte presencia, simpatía, adhesión populista. Se parece en este punto a Argentina, ¿no? El populismo en el Ecuador tiene vieja data. Comenzó en los años 30, quizá entre los primeros de América Latina, con José María Velasco Ibarra, muy conocido en Buenos Aires porque durante sus exilios vivió ahí. Incluso tuvo su esposa argentina. Exactamente. Un populista honrado, cosa rara, tan honrado que su esposa murió bajándose de un autobús en Buenos Aires, porque no tenía dinero el expresidente Velasco Ibarra para pagar, para que su esposa pudiera tener un automóvil, un chofer y ni siquiera ocupar un taxi. Pero ese era el populista honrado de los años 30, 40, 50 y 60. Pero los populistas de hoy son corruptos hasta la médula de sus huesos. O sea, el problema no es el populismo, sino la corrupción.
Generalmente al populismo viene asociada la corrupción. Por varias razones, pero mencionaré una. Añadiría también al populismo y a la dictadura. Porque el populismo y la dictadura, el primero diciendo que representa al pueblo y representa a todo el pueblo, ¿no? A los 15, 16 millones de habitantes del Ecuador, no a los 5 o 4 millones que eran correístas. Y porque teniendo una autoridad absoluta, garantiza la impunidad en la corrupción. Ese populismo que es nuevo en el Ecuador, que comenzó antes y que Correa lo llevó a extremos, permitió que los funcionarios de ese gobierno robaran como condenados. Pues el vicepresidente está en prisión. Varios ministros están prófugos. Correa ha sido sentenciado por jueces que él nombró. Habla de persecución, son sus jueces. Por una fiscal que proviene de un origen muy humilde, de la clase social más marginada del Ecuador, además profesional de carrera. Y fue incriminado por su secretaria. Ella presentó los documentos del registro de las contribuciones de Odebrecht que Correa le pidió que llevara para que quedara constancia de cuánto habían recibido y a quiénes debía darse esos dineros. Entonces fue una corrupción atroz en el gobierno de Correa que no se ha conocido en la historia del Ecuador. Jamás. Presidente, vicepresidente y una docena de ministros y altos funcionarios condenados por corrupción, eso no había pasado nunca en el Ecuador. ¿Cuál es la función de ustedes, los expresidentes, para ayudar a la gobernabilidad del país? Bueno, no existe institucionalmente ninguna función, ¿no? Hay expresidentes que guardan silencio y no dicen una sola palabra y no la dijeron durante los 10 años de dictadura de Correa. Fui el único, lo digo porque usted pregunta, fui el único que libré una batalla contra esa dictadura. Todos los demás guardaron silencio. Recibió Y hay una docena, y hay una decena de expresidentes, ¿eh? No son 2 o 3. Sí, entrevisté a varios expresidentes ecuatorianos. ¿Usted recibió amenazas o persecución por oponerse al presidente Rafael Correa? No recibí amenazas y no recibí represalias. Probablemente porque no era presentable perseguir a un expresidente que en opinión pública es reconocido como una persona honesta y que ha servido al Ecuador durante toda su vida. Pero sí la institución que fundé luego de ser presidente, que es un think tank, una corporación de estudios, sí, persiguió a la Fundación Konrad Adenauer, forzó su salida del país y Cordes, la institución en la que yo trabajo y presido, se quedó sin financiamiento. Entonces, en esos largos años de la dictadura y todavía ahora, hemos tenido pues que reducir nuestro personal a una cuarta parte, ¿no? Y así hemos sobrevivido. La última pregunta, presidente. ¿Qué nos puede decir de su eminencia, el cardenal Vega Chiriboga, que falleció hace muy poco tiempo? Bueno, él era mi paisano, un poco mayor que yo, ¿no? Lo conocía mucho y lo apreciaba mucho, ¿no? Pero los años pasan y la vejez acaba con los seres humanos. Sí, es el único cardenal que tenía el Ecuador. No, tuvo otro, que fue... No, el único cardenal que estaba vivo. Sí, Eso, históricamente, sí. eso sí, así es efectivamente.
Es importante recordarlo. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. A usted. Gracias por entrevistarme.